En mi cena de cumpleaños, mi hermana anunció su embarazo con mi marido. Ahora somos una familia, se burló. Esperando que me derrumbara, me quedé callada, brindé y revelé una verdad impactante. De repente su mundo se rompió. La primera vez que Camila olió el perfume de su hermana impregnado en la camisa de su esposo, lo atribuyó a un abrazo. La tercera vez, supo que era una puñalada. Camila tenía 38 años, pero en los últimos 6 había envejecido el doble. Ser enfermera en el turno nocturno, madre de un niño con leucemia y cuidadora de una madre con demencia le dejaba el cuerpo roto y el alma en carne viva. Apenas dormía. Apenas comía. Pero ese día, por alguna razón que ni ella entendía, deseaba celebrar. No con lujos ni globos. Solo con una cena. Una mesa llena. Una noche sin gritos. Tal vez, con suerte, un poco de paz. La cocina estaba impregnada con el olor del arroz con pollo que tanto le gustaba a Leo. El pastel era modesto, hecho con harina que había estirado con maicena. Una vela sin número reposaba en el centro, esperando la chispa. Todo tenía ese sabor triste y hermoso que tienen las cosas hechas con el corazón vacío pero las manos llenas de amor. Camila arreglaba la mesa cuando escuchó el golpe de la puerta. Julián entró, con su traje arrugado y sin mirar a los ojos. Dejó el maletín en el sofá, como siempre. ¿Llegas justo a tiempo o justo para no ayudar?, preguntó ella sin mirarlo. Julián murmuró algo que no se entendió. Luego sonrió con ese gesto de ya estoy aquí, no te basta, y se acercó a saludar a Leo, que descansaba sobre el sillón envuelto en una manta de ositos. Mi campeón, ¿cómo va el cumple de mamá? Leo, débil, apenas levantó la mano. Hice un dibujo para ella, pero se me cayó al agua. Y no importa, mi amor, respondió Camila desde la cocina. El mejor regalo es tenerte aquí. La puerta volvió a sonar. Esta vez con fuerza. Era Valeria. Tacones altos. Vestido ajustado. Perfume caro. Una bolsa de regalo brillante en la mano. Y una sonrisa que nunca había sido del todo sincera. ¡Feliz cumpleaños, hermana!, y gritó, como si fuera la protagonista de un anuncio. Camila la abrazó, aunque su cuerpo no quiso hacerlo. Fue breve. Frío. Pero necesario. Por Leo. Por doña Teresa. Por esa parte de ella que aún no quería ver lo que era evidente. Valeria tenía algo con Julián. Lo sentía en la piel. Lo sabía en el silencio de él y en la sonrisa de ella. El último en llegar fue don Ernesto, el vecino del frente. Viudo. Canoso. Siempre con una camisa planchada y un consejo listo. Traía una botella de vino barato y una caja de empanadas que había comprado porque una celebración sin fritura no es celebración. La cena comenzó entre risas falsas y cucharadas forzadas. Doña Teresa preguntaba cada 5 minutos si era Navidad. Leo le respondía con paciencia que no, que era el cumpleaños de mamá. Julián miraba su celular más de lo que miraba a su esposa. Valeria hablaba mucho, pero no decía nada. ¿Y cómo va el trabajo en la inmobiliaria, Julián?, preguntó don Ernesto, tratando de hacer conversación. Bien, bien, movido como siempre. Esta semana cerré 2 ventas importantes. Nada mal para fin de mes. Camila le lanzó una mirada. Sabía que eso no era cierto. Julián había sido suspendido una semana atrás por un error administrativo. Lo sabía porque él mismo se lo había dicho, borracho, a las 3 de la mañana, llorando como un niño. Pero ahora mentía. Como mentía con todo. ¿Y tú, Valeria?, intervino Ernesto. ¿Sigues en el gimnasio que queda frente a la clínica? Valeria se mordió los labios y miró a Julián. Fue apenas un segundo. Pero suficiente para que Camila sintiera una punzada en el estómago. Sí, pero ahora tengo un nuevo proyecto. Algo muy emocionante. Julián bajó la mirada. Como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Como si esperara que ella no lo dijera ahí, delante de todos. Pero Valeria ya lo había decidido. Ese era su momento. Esa era su gran escena. Se levantó con su copa en alto. Todos la miraron. Camila también. Quiero hacer un brindis, por Camila. Mi hermana, mi ejemplo.
Fuerte, valiente, madre maravillosa. Hoy es su cumpleaños, y no puedo dejar de admirar la vida que lleva, a pesar de todo. La tensión se volvió espesa. Si ya que estamos todos aquí, y que este es un momento tan especial, Valeria respiró hondo, fingiendo emoción. Quiero compartir una noticia muy bonita. Estoy embarazada. La frase quedó colgando en el aire. Don Ernesto sonrió con desconcierto. Doña Teresa aplaudió sin entender. Leo giró la cabeza, confundido. Camila se quedó quieta. Porque aún faltaba lo peor. ¿Y saben quién es el papá? Dijo Valeria, con los ojos encendidos. Julián. Sí. Julián es el padre. Tu esposo, Camila. Un sonido seco. Como si se rompiera una rama en mitad del salón. Nadie habló. Nadie respiró. Julián se puso de pie, pero no dijo nada. Quiso tomarle la mano a Valeria, pero ella se adelantó. No tienes que esconderte más. Ahora somos una familia, ¿no es hermoso? Camila miró a su hermana. No lloraba. No gritaba. Solo la observaba como si viera a una extraña. Se levantó. Caminó hasta la mesa. Levantó su copa. Y con la voz más suave que había pronunciado en años, dijo: Felicidades, porque el hijo que estás esperando no es de Julián. El silencio se convirtió en cuchillas. Don Ernesto dejó caer su tenedor. Julián la miró con una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué estás diciendo, Camila? Que tu amante tiene otro amante, Julián. Y ese bebé no es tuyo. Valeria palideció. Por primera vez, la sonrisa desapareció de su rostro. Abrió la boca, pero no salió nada. Camila se acercó lentamente. ¿Recuerdas cuando dijiste que te habías hecho una vasectomía? Que ya no podíamos tener hijos. Lo dijiste con tanta seguridad, que lo creí. Pero hace 2 semanas, encontré tus análisis médicos en el cajón. Nunca te operaste. Me mentiste. ¿Cómo me mentiste con ella? ¿Cómo me mentiste con todo? Julián se quedó paralizado. Y tú, Camila se volvió hacia Valeria. Dijiste que estabas tomando pastillas. Pero en la farmacia me dijeron que comprabas test de ovulación. Buscabas quedar embarazada. No por amor, sino para quedarte con lo único que creías que me daba valor, él. Doña Teresa comenzó a balbucear. ¿Es Navidad? ¿Es Navidad? Don Ernesto intentó calmarla, pero ella lloraba sin entender. Leo se aferró a la manta. Respiraba agitado. Camila se acercó a su hijo. Lo abrazó. Todo está bien, mi amor. Mamá está aquí. Valeria se tambaleó. Se sentó. El vino en su copa temblaba. Estás mintiendo, susurró. Ah, sí. Pues entonces, ¿por qué no hacemos una prueba de ADN cuando nazca? Camila la miró con los ojos secos. Yo ya tengo preparada la cita. Julián dio un paso atrás. ¿Tú me seguiste? No. No tuve que hacerlo. Solo tuve que dejar que se cayeran solos. Doña Teresa gritó desde su silla. Traidora. Mi hija es una traidora. Valeria lloró. Por primera vez en años. Lágrimas reales. O quizás solo miedo. Don Ernesto se acercó a Camila. ¿Quieres que me lleve a Leo un rato? Ella negó con la cabeza. Gracias, pero esta es su casa. Esta es mi casa. Y no voy a moverme de aquí porque me hayan intentado destruir. Julián se acercó. Intentó tomarla del brazo. Camila lo apartó. Y toca a mi hijo, y grito. Toca a mi madre, y te denuncio. Vuelve a hablarme, y no vuelves a ver el sol sin barrotes. El rostro de Julián se desfiguró. Por un segundo, pareció a punto de golpear algo. Pero se contuvo. Salió de la casa con pasos lentos. Como si el mundo se le hubiese desmoronado. Valeria lo siguió. Pero antes de salir, se volvió. Y él te amó, Camila. Solo que se cansó de ser invisible. No, Valeria. Él nunca me amó. Solo le gustaba que yo fuera su público. Y tú solo querías lo que yo tenía,
no por amor, sino por envidia. La puerta se cerró. Camila respiró. Leo se acercó. «Mamá». «Sí, mi vida». «¿Vamos a estar bien?» Ella lo abrazó. «No, vamos a estar mejor». Y en la cocina, la vela aún encendida sobre el pastel seguía esperando el deseo de cumpleaños que jamás fue pedido. Pero Camila ya no necesitaba pedir. Ya había comenzado a renacer. Julián, en su auto, marca un número oculto. «Tenemos que hablar». Ella lo sabe todo. Una voz grave responde del otro lado. «Entonces es hora de actuar. ¿Qué harías tú si en tu propio cumpleaños te traicionan las dos personas que más amas? ¿Te romperías o usarías los pedazos para construir una nueva vida?» La copa aún temblaba sobre la mesa cuando Camila volvió a hablar. Nadie se atrevía a moverse. El aire tenía un sabor agrio, como a metal. Leo respiraba con dificultad. Su pequeño pecho subía y bajaba como si su cuerpo también sintiera la tensión. Julián apretaba los puños, y Valeria tenía el rostro desencajado, pálido, casi de yeso. Camila alzó la mirada hacia todos. No quedaba nada por fingir. Nada por proteger. El daño ya estaba hecho, y si había que destapar la verdad, que fuera de una vez por todas. De pie, con la serenidad de quien ya ha perdido lo más valioso, tomó su celular, lo desbloqueó y deslizó el dedo hasta una carpeta con nombre simple, archivos. ¿Crees que no lo sabía?, preguntó sin necesidad de elevar la voz. ¿Crees que soy tan estúpida como para no notar cómo se miraban? Lo supe desde hace un año. Exactamente desde que encontré tus calzones, Valeria, detrás del respaldo de nuestra cama. Valeria tragó saliva. Julián abrió la boca, pero Camila no lo dejó hablar. No dije nada. No grité. No lloré. Observé. Callé. Y contraté a alguien que sí sabía mirar. Un detective. No fue barato, pero valió cada centavo. Porque ahora tengo todo. Sacó unos papeles de su bolso. Los colocó sobre la mesa. Fotografías. Conversaciones impresas. Videos. En uno de ellos, Julián y Valeria se besaban en el estacionamiento del hospital, mientras Camila atendía a pacientes en urgencias. En otro, estaban entrando juntos al motel El Mirador, con la complicidad de quienes no saben amar sin esconderse. Julián retrocedió un paso. Su rostro se endureció. Esto no prueba que el hijo no sea mío. No. Eso lo prueba esto, dijo Camila, sacando otro documento. Es una prueba de ADN, preliminar. Del tipo de sangre del bebé según tu historial clínico, Valeria. Y del supuesto padre, tú, Julián. ¿Sabes qué dice? Que genéticamente es imposible que ese niño sea tuyo. ¿Quieres saber por qué? Camila se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cargado de veneno. Porque el padre verdadero es Santiago Rivas. Valeria dio un salto como si le hubieran golpeado la cara. Estás mintiendo, dijo entre dientes. No tienes cómo saber eso. Tengo las fotos. Las citas médicas. Los pagos que él te hizo. Las conversaciones grabadas donde le pedías que dejara a su esposa. ¿Te refresco la memoria? Camila puso el celular en la mesa. Reprodujo un audio. La voz de Valeria, clara como el agua. Y dijiste que ibas a dejarla, Santiago. Dijiste que esta vez sí. ¿O fue solo otro polvo más? No soy tu secretaria con piernas, ¿me entiendes? La sala se convirtió en hielo. Don Ernesto miraba la escena como si estuviera viendo el derrumbe de un edificio. Doña Teresa, en un momento de lucidez, dio un golpe seco en la mesa con su bastón. Traidora. Que eres igual a tu padre. Infiel, mentirosa, arrastrada. Valeria rompió en llanto. Pero no un llanto limpio. Era un sonido áspero, como de un animal herido. Julián, acorralado, lanzó la copa al suelo. El vidrio se hizo trizas. ¿Qué esperas que haga, Camila? Y gritó, ¿que me arrodille? ¿Que llore? Tú no sabes lo que es vivir sintiéndote invisible todos los días. Camila lo miró, sin pestañear. ¿Invisible? ¿A ti te parece que no existías? Tú tenías todo.
Una esposa que te lavaba la ropa, que mantenía la casa, que cuidaba a tu hijo. ¿Y aún así no te bastó? ¿Tuviste que acostarte con mi hermana? ¿Y encima embarazarla? Tú no eras mujer. Rugió él, con la voz quebrada, solo eras una enfermera. Una sombra. Siempre cansada. Siempre ausente. ¿Y yo qué? ¿Yo no valía nada? No, Julián. Lo que no valía era tu palabra. Camila respiró hondo. Su hijo, Leo, comenzó a agitarse. Sus ojos se cerraban, se abrían. El cuerpo temblaba. Camila corrió hacia él. Leo. Mi amor. Mírame. Respira conmigo. Respira. Pero el niño ya estaba convulsionando. El temblor se volvió violento. Doña Teresa comenzó a gritar. Don Ernesto se levantó con rapidez. Llamen a una ambulancia. Camila tomó a Leo en brazos. Sus manos temblaban. Los ojos del niño se iban. El miedo le oprimía el pecho, pero no había tiempo para miedo. Solo acción. Apartaos. Y gritó, abriéndose paso hacia la puerta. Don Ernesto, ayúdeme a bajar por las escaleras. Yo conduzco. Dijo él sin dudar. Yo voy. Y gritó Julián. Tú no te acerques, dijo Camila, sin siquiera mirarlo. Salieron corriendo. Valeria quedó en la sala, hundida en llanto. Doña Teresa murmuraba palabras incoherentes. Sobre la mesa, entre copas rotas y platos fríos, seguía brillando el pastel que nadie cortó. En el coche, Leo se aferraba al último hilo de conciencia. Camila le cantaba bajito. Resiste, mi amor. Resiste. No te vayas ahora. Don Ernesto conducía como podía, sorteando semáforos. En el asiento trasero, Camila abrazaba a su hijo como si pudiera pegar su alma a la de él y evitar que se escapara. Al llegar al hospital, el personal ya los esperaba. Leo fue llevado en camilla, con cables y monitores. Camila no podía entrar. Se quedó frente a la puerta de cristal, observando cómo su pequeño desaparecía entre batas verdes. Una enfermera la abrazó. ¿Quiere que llamemos a alguien? Camila negó con la cabeza. Solo quiero que mi hijo viva. Julián apareció minutos después, corriendo. Intentó abrazarla. Lo siento. Camila, lo siento. No sabía que pasaría esto. ¿Tú no sabías? Ella lo fulminó con la mirada. Mi hijo se está muriendo. Y tú lo único que sabías hacer era meter la mano en los pantalones de mi hermana. Te juro que no era así. No fue planeado. Todo fue planeado, Julián. Desde que fingiste hacerte la vasectomía, hasta las mentiras en el trabajo. Y sí, también sé que estás robando en la empresa. Lo supe antes de que tú supieras que yo lo sabía. Él se quedó blanco. ¿Qué? Sí. Yo misma envié los documentos a Recursos Humanos. Anónimamente. Las transferencias falsas. Las cuentas de proveedores que no existen. Las facturas infladas. Todo. ¿Por qué? Porque quería que cayeras. Porque mereces perderlo todo. Porque te crees tan astuto que pensaste que yo era tu sombra. Pero nunca fui tu sombra. Era tu reflejo. Solo que no querías verte. Julián apretó los dientes. Me vas a destruir. No. Te destruí desde el momento en que decidí no callarme más. La puerta del quirófano se abrió. Un médico salió. Está estable, pero necesita una transfusión urgente. Su tipo de sangre es poco común. Ya estamos buscando un donante. Tendremos que dejarlo en observación en UCI. Camila se desplomó en una silla. Se tapó la cara con las manos. El cuerpo le dolía. El alma también. Don Ernesto le pasó un vaso de agua. No se quiebre, Camila. No hoy. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. Y no me puedo quebrar. Si yo me rompo, no queda nada. Horas más tarde, ya sola en la sala de espera, recibió un mensaje. Era del detective. Corto. Contundente.
El empresario Santiago Rivas ha pagado a una clínica privada para ocultar el historial médico de Valeria. ¿Tengo acceso? ¿Deseas continuar con el informe completo? Camila escribió, sí. Y guárdalo todo. Lo vamos a necesitar. La noche cayó como una losa. Doña Teresa dormía en casa de una vecina. Valeria no respondía a los mensajes. Julián desapareció. Camila se quedó en el hospital, de pie, firme, como solo saben estar las mujeres que han sido traicionadas por todos y aún así no dejan de cuidar. Leo despertó a las 3 de la mañana. Sus ojos se abrieron con esfuerzo. Mamá. Aquí estoy, mi amor. ¿Papá me quiere? Camila se quedó en silencio. Le acarició la cabeza. Y con la voz quebrada, respondió. Papá está confundido. Pero tú no. Tú sabes que mamá te ama con todo lo que tiene. Leo volvió a cerrar los ojos. Esa madrugada, Camila juró algo en silencio. Nadie volvería a usar su amor como debilidad. Ni Julián. Ni Valeria. Ni nadie. Antes de que amaneciera, recibió una llamada anónima. La voz del otro lado era masculina. Grave. Acelerada. Aleja a Santiago de todo esto. O tu hijo no será el único en terminar en el hospital. Camila no respondió. Colgó. Miró a Leo. Y supo que la batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, Camila se acercó a la cama de Leo. Le tomó la mano con fuerza y dijo: Te lo prometo, mi vida. Aunque tenga que arrastrarme entre serpientes, tú vas a vivir. La vida no siempre da advertencias. A veces, todo se rompe en una sola noche. Pero también, en esas noches, se construyen las mujeres más fuertes. La habitación olía a alcohol antiséptico y a miedo. Camila llevaba 2 días sin dormir bien, sin quitarse el uniforme del hospital, sin hablar con nadie más que con su hijo. Sentada junto a la cama de Leo, lo miraba con devoción mientras le acariciaba el cabello. El pitido constante del monitor cardíaco era la única música que acompañaba ese rincón de dolor. Leo respiraba con dificultad, pero ya no convulsionaba. Su cuerpo, debilitado por los medicamentos y la enfermedad, parecía el de un anciano en miniatura. Tenía los ojos cerrados, pero murmuraba de vez en cuando palabras inconexas. Camila no se movía. Se había vuelto estatua. Estaba ahí para él. Para que, si abría los ojos, no sintiera el pánico de la soledad. La doctora Ramos entró con paso firme. Era joven, demasiado joven para tener la voz tan endurecida por la realidad. Miró los papeles, ajustó la mascarilla y habló sin rodeos. Necesitamos actuar ya. El último análisis confirma que la leucemia de Leo ha avanzado. Su médula está comprometida. Lo único que podría salvarlo es un trasplante. Pero no hay donantes compatibles en la base de datos nacional. Camila parpadeó con fuerza. Sabía lo que eso significaba. Otra vez la vida jugando al límite. Otra vez esa cuerda floja entre la fe y el abismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Días. Tal vez semanas. Depende de cómo reaccione su cuerpo. ¿Y si yo? Tú ya fuiste evaluada. No eres compatible. Ni siquiera en el rango extendido. Camila bajó la mirada. Apoyó la frente sobre la cama. Leo movió un dedo, como si la sintiera. ¿Qué hago entonces? Y preguntó, casi en un susurro. La doctora la miró con la misma expresión con la que los médicos aprenden a hablar sin esperanza. Esperar. Insistir en la base internacional. Y prepararte para lo peor. En otro rincón del mundo, Valeria dormía acurrucada en el asiento trasero del coche de Julián. El mismo coche donde semanas antes fingía amor y lujuria. Ahora, era su refugio. Su vientre abultado apenas le dejaba girar el cuerpo. Llevaba 2 días sin bañarse. Solo comía lo que podía robar del supermercado. Santiago la había bloqueado. La promesa de una vida juntos se había evaporado con el primer escándalo. La noticia del escándalo familiar se había propagado como fuego en Barrio Seco. Todo el pueblo sabía. En la panadería, las mujeres cuchicheaban su nombre. En la iglesia, las miradas la quemaban. Su madre, doña Teresa,
La había echado de casa con un portazo y una frase que aún le daba vueltas en la cabeza. Has matado a tu hermana en vida. Nadie la ayudaba. Nadie quería verla. La reina del pueblo, la chica perfecta, ahora era una mancha vergonzosa. Y lo peor, estaba sola. En la misma ciudad, en la recepción del hospital, un hombre de barba corta y voz tranquila ofrecía chocolatinas a los niños que esperaban consulta. Se llamaba Damián. Nadie sabía mucho de él, solo que llegaba todos los días con una caja de cuentos y una sonrisa serena. No era médico ni enfermero. Era voluntario. Uno de esos que no tienen salario, pero tienen tiempo y ganas. Camila lo vio por primera vez cuando fue a buscar un café a las 3 de la mañana. Llevaba el rostro demacrado, las manos temblorosas y los ojos hinchados. Él le ofreció una taza de té sin decir palabra. Ella la aceptó sin hablar. ¿Eres la madre del niño de la 213? Preguntó con voz baja. Sí. Leo. Tiene leucemia. Sí, me contaron. Es fuerte. Lo vi sonreír cuando lo pasaron al pabellón. No todos lo hacen. Camila asintió. No tenía fuerzas para cortesías. ¿Y tú qué haces aquí? A veces escucho cuentos con los niños. A veces acompaño a los que se van. A veces solo reparto té. Camila lo miró por primera vez con atención. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda y una tristeza vieja en los ojos. ¿Por qué haces eso? Él dudó un segundo. Porque cuando mi hija murió, yo también quería que alguien me ofreciera un té caliente. Camila sintió que algo se abría dentro. Una grieta. Una empatía que no esperaba. ¿Y cómo haces para seguir sonriendo? Damián la miró, sin apartar la vista. Porque si mi hija me ve llorar desde donde esté, pensará que no vale la pena seguir luchando. Camila tragó saliva. Las palabras le golpearon directo en el pecho. ¿Y tú? Yo sonrío por mi hijo. Porque si me ve rota, va a pensar que rendirse es una opción. Damián le extendió otra taza. Entonces brindemos. Por los que pelean sin fuerzas. Por los que no se rinden aunque todo esté perdido. En otra parte del hospital, Julián recibía un sobre. No uno cualquiera. Una carta de despido. El director de la inmobiliaria no quiso escucharlo. Las pruebas eran claras. Desvíos, facturas falsas, cuentas duplicadas. Su caída era oficial. Ilegal. O vamos a iniciar acciones judiciales, le dijeron. Te sugerimos contratar un abogado. Julián salió con el sobre en la mano. Pensó en ir a buscar a Camila. Gritarle. Suplicarle. Pero sabía que ya era tarde. Esa mujer que antes toleraba sus desplantes ahora era un muro impenetrable. Una fortaleza levantada sobre la traición. Volvió al coche y encontró a Valeria llorando. No tengo a nadie, dijo ella, con voz rota. Santiago me dejó. Mamá me odia. Camila. Camila ya no existe para mí. Y tú ya no eres nada. Julián la miró con una mezcla de desprecio y compasión. Tú fuiste quien rompió todo. ¿Yo? ¿O tú que me prometiste que la dejarías y ahora te escondes como un cobarde? Tú usaste a ese empresario para tener seguridad. Yo al menos creí que esto era real. ¿Real? ¿Real embarazar a la esposa de tu hermano? ¿Eso era amor? No, Julián. Era poder. Era revancha. Tú querías lastimarla y yo también. Se quedaron en silencio. Dos ruinas dentro de un coche, rodeados de basura emocional. En el hospital, Camila no se despegaba de Leo. El doctor regresó con otra mala noticia. Lo incluimos en la base de datos internacional. Hay un caso potencial en otro país. Pero es riesgoso. Y costoso. ¿Cuánto? Cerca de 180.000 euros. Sin contar la logística. Camila casi se ríe. Apenas podía pagar el alquiler. Tenía una deuda con la farmacia. Y ahora eso. ¿Y si no puedo? Se hará lo posible por mantenerlo con vida el mayor tiempo que se pueda. Salió del despacho tambaleando. Afuera, Damián le esperaba con un termo y una mirada cálida. ¿Te dijeron algo?
Sí. Que la vida de mi hijo cuesta más que todo lo que tengo. Que su salvación es una cifra en una pantalla. ¿Y qué vas a hacer? Voy a mover cielo y tierra. ¿Y si no alcanza? Entonces voy a rogarle a Dios. Pero no me voy a rendir. Damián le tocó el brazo. No está sola. Sí lo estoy. Pero me he acostumbrado. Esa noche, Camila creó una campaña en redes. Subió un video con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Me llamo Camila. Soy enfermera. Y necesito tu ayuda. Mi hijo Leo necesita un trasplante. No puedo pagar lo que piden. No tengo nada. Solo les pido que compartan esto. Que oren. Que me ayuden a salvarlo. El video se viralizó. En menos de 24 horas, más de 5.000 personas lo compartieron. Llegaron mensajes. Algunos insultantes. Algunos solidarios. Una mujer le dijo que era su culpa por haber tenido un hijo en esas condiciones. Otra envió 20 euros y escribió, yo perdí al mío. No permitas que te lo quiten. Camila no dormía. Contestaba uno por uno. No lloraba. Agradecía. Se mantenía fuerte. En una cafetería del centro, Santiago Rivas miraba su celular. El video de Camila estaba ahí. Su rostro. Su historia. Y también el comentario de alguien que insinuaba que él era el verdadero padre del bebé de Valeria. Su esposa lo miró desde la mesa. ¿Tienes algo que contarme? Santiago tragó saliva. Esa mujer, postrada en una silla de ruedas, enferma, cansada, tenía ojos de halcón. No. Solo una historia viral. ¿Seguro? Él asintió. Pero por dentro sabía que su castillo también se tambaleaba. El cuarto día, el teléfono de Camila sonó. Era la doctora Ramos. Encontramos un posible donante. Compatible al 75%. Está en camino. Es riesgoso. El margen de rechazo es alto. ¿Hay opción? Sí. Pero hay un riesgo. Camila colgó. Miró a Leo. Estaba más delgado, más frágil, más niño que nunca. Y pensó en lo que Damián le había dicho. A veces, los milagros llegan en el momento menos esperado. Pero también con el precio más alto. Camila, con los ojos clavados en su hijo, marca un número. Del otro lado, la voz de Valeria suena apagada. ¿Qué quieres ahora? Tu ayuda. Y tu sangre. Porque si tú no donas, Leo puede morir. El amor de madre no tiene orgullo. Tiene coraje. Aunque eso signifique suplicar al enemigo por la vida de lo que más ama. El quirófano ya estaba preparado. Las luces blancas encendidas, el instrumental alineado, los rostros cubiertos por mascarillas que ocultaban el miedo. Detrás del cristal, Camila tenía el corazón detenido. Leo estaba ahí dentro. Su hijo. Su única razón para seguir en pie. Dormido por la anestesia, frágil como una hoja de otoño a punto de caer. Era una oportunidad, sí, pero también una ruleta. El donante era un hombre de 68 años. Sufría hipertensión, arritmia leve, y había sido fumador por más de 20 años. Era un riesgo. Un hombre amable, voluntario de la Cruz Roja, que decidió donar cuando su nieto falleció por la misma enfermedad. Pero su médula podría ser rechazada. Podía fallar. Camila lo sabía. El médico se lo explicó con voz suave, como si intentara no asustarla, aunque el miedo ya la devoraba desde antes. Ella afirmó. Con mano temblorosa. Lo hizo porque no había otra opción. Porque esperar otro donante sería condenar a Leo. Y ella no nació para rendirse. Horas antes, cuando la llamada del médico confirmó la disponibilidad del donante, Camila había buscado a Valeria. Su última opción. Una esperanza remota. Le pidió ayuda. Sangre. Compasión. Pero encontró a una mujer al borde del abismo. Valeria no respondió al teléfono. No contestó los mensajes. No estaba en casa. Ni en el coche. Camila fue al único sitio que no había considerado, el viejo parque junto a la estación.
Allí solían jugar de niñas, antes de que la vida se las tragara. Y ahí la encontró. Valeria estaba sentada en el borde del puente, con los pies colgando, la mirada perdida y una pastilla en la mano. Lloraba. No de rabia. Lloraba como quien no tiene ya lágrimas que ofrecerle al mundo. Damián la vio primero. Se había acercado al parque por casualidad, para tomar aire tras visitar a su terapeuta. Fue él quien gritó su nombre. Fue él quien la abrazó cuando se desplomó llorando. Fue él quien llamó a Camila y la esperó sin hacer preguntas. Camila llegó corriendo, con el alma rota y el corazón en un puño. No esperaba ver a su hermana así. Deshecha. Sucia. Embarazada. En el suelo, entre vómito y piedras. ¿Por qué hiciste esto?, él le preguntó, sin gritar. Solo con la voz muerta. Valeria no la miraba. Tenía las manos apretadas contra el vientre. Solo quería lo que tú tenías, un hogar, amor, algo mío. Y en lugar de pedirlo, decidiste destruirlo. Yo no quería destruirte, dijo Valeria entre sollozos. Quería ser tú. Solo por un momento. Saber lo que se siente tener a alguien que te mire como él te miraba. Camila la ayudó a levantarse. Le limpió el rostro con una servilleta. Se la llevó al hospital. No la abrazó al principio. No habló durante el trayecto. Pero al llegar, cuando vio cómo la conectaban a Suero, cuando escuchó cómo el corazón de su hermana latía débil, sintió un quiebre en su alma. Se acercó. Le tomó la mano. Le apretó los dedos. Y susurró, sin mirar a nadie. Nunca dejaste de ser mi hermana, aunque me hayas olvidado tú. Valeria no dijo nada. Solo lloró. Lloró por los años perdidos. Por el odio. Por la culpa. Por el bebé que llevaba dentro y que ahora sentía más lejano que nunca. Camila no la perdonó. Pero no la abandonó. Esa misma noche, recibió un mensaje en su celular. Era de Julián. Insistente. Desesperado. Pidió hablar. Prometió no discutir. Prometió no gritar. Se encontraron en un café discreto, cerca del hospital. Julián vestía una chaqueta vieja y una barba de varios días. Tenía ojeras. Y la mirada de quien ya ha sido expulsado de todos los lugares. Me están investigando, dijo en cuanto se sentó. Si tú declaras, me hunden. No solo me meten preso, también arruinas mi reputación para siempre. No voy a poder ver a mi hija. No voy a tener nada. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede callada? Solo que lo pienses. Tienes a tu hijo en el hospital. ¿Qué pasaría si algo pasara? Ya sabes, un error. Un medicamento equivocado. Una confusión. Camila se congeló. ¿Le estás amenazándome? No. Solo estoy diciendo que el hospital es un sitio muy caótico. A veces se pierden papeles. A veces se retrasan procedimientos. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Estoy intentando protegerme. Camila se levantó de la silla. Lo miró con un desprecio que ni siquiera había sentido en la cena del infierno. Tú ya estás muerto, Julián. Solo falta que el mundo te entierre. Y yo voy a ayudar con la pala. Se fue sin pagar la cuenta. Salió a la calle con el corazón acelerado. Se apoyó en una pared. Respiró. Por un momento sintió que iba a colapsar. Pero no se permitió caer. En el hospital, Leo dormía con un pequeño peluche que Damián le había regalado. Era un oso con una bufanda roja. Se lo había dado diciendo que traía buena suerte. ¿Y tú crees en la suerte?, le había preguntado Camila. No. Pero los niños sí. Y a veces creer es suficiente. Cuando le informaron que el quirófano ya estaba listo, Camila besó a su hijo en la frente. Vas a salir de ahí, mi amor. Y cuando despiertes, vamos a ver juntos las estrellas. Te lo prometo. Damián apareció en el pasillo. Vestía ropa limpia, sin el uniforme de voluntario. Se notaba nervioso. ¿Puedo quedarme contigo? Camila asintió. No quiero estar sola. Él le ofreció la mano. Ella la tomó. Los médicos se llevaron a Leo.
Las puertas del quirófano se cerraron. Las luces se encendieron. Y el pasillo quedó en silencio. Horas antes, Valeria había pedido hablar con Camila. Estaba en una sala de observación. El suero goteaba lentamente. No tengo derecho a pedirte nada, dijo con voz quebrada. Pero si mi sangre puede servir, hazme los exámenes. Quiero intentarlo. No por ti. Por Leo. Camila no respondió de inmediato. La miró. No con odio, sino con una mezcla rara de resignación y tristeza. Te haré los exámenes. Pero ya tenemos un donante. ¿Entonces para qué vienes? Porque por mucho que duela decirlo, no puedo dejarte sola. Te juro que si pudiera volver atrás, todos lo diríamos. Pero la vida no se rebobina, Valeria. Solo se empuja hacia adelante. ¿Y tú cómo haces para empujar? Pensando que si me detengo, mi hijo se muere. Valeria cerró los ojos. 2 lágrimas le corrieron por las mejillas. Camila se marchó. El pasillo seguía igual de vacío. En recepción, un agente judicial buscaba a Julián. Lo encontraron en una habitación de paso, escondido como un niño. Fue escoltado fuera del hospital. Su rostro cubierto. Su dignidad arrastrada por el suelo. En el quirófano, el donante ya estaba conectado. Su médula extraída con cuidado. El procedimiento era lento. Delicado. Pero estaba en marcha. Camila caminaba de un lado a otro. Cada minuto era un siglo. Damián intentaba tranquilizarla, pero sabía que cualquier palabra era inútil. ¿Qué harás si sale mal? Preguntó él en voz baja. No voy a pensar en eso. Si pienso en eso, no respiro. ¿Y si sale bien? Entonces, le daré la vida otra vez. ¿Y tú qué harás con la tuya? Camila lo miró, confundida. No lo sé. Llevo tanto tiempo sobreviviendo que olvidé cómo se vive. Damián asintió. Cuando mi hija murió, estuve 3 meses en la oscuridad. Perdí el trabajo. Perdí la casa. Perdí la fe. Pero un día, una enfermera me dio una taza de té, y me dijo que podía empezar por algo tan simple como escuchar cuentos. ¿Y por eso estás aquí? Sí. Porque si no puedo salvar a nadie, al menos puedo acompañar. Camila sintió que las lágrimas querían salir. Pero no se lo permitió. Apretó la mandíbula. Se quedó quieta. 2 horas después, la puerta del quirófano se abrió. El médico salió. El rostro sereno. Pero no sonreía. Tampoco lloraba. La operación terminó. Leo está en cuidados intensivos. El cuerpo reaccionó bien a la primera etapa. Aún es pronto para cantar victoria, pero hay esperanza. Camila no supo si reír o llorar. Solo se derrumbó en la silla. Damián la sostuvo. Gracias, susurró ella. Por estar aquí. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Esa noche, Valeria recibió el alta. Nadie fue a buscarla. Caminó hasta la entrada del hospital. Se sentó en el banco de piedra. Miró el cielo. Se acarició la barriga. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó en el futuro. Días después, Camila entró a la sala de cuidados intensivos. Leo estaba conectado a todo tipo de máquinas, pero respiraba. Tenía color. Tenía pulso. Su manita se movía, como buscando algo. Estoy aquí, dijo ella. Ya pasó lo peor. Damián entró con una flor. No sé si está permitido, pero le traje esto. Es fuerte. Sobrevive en cualquier tierra. Como él. Camila la tomó. Se la colocó al lado de la cama. Entonces es perfecta. El teléfono de Camila sonó. Era un número desconocido. Respondió. Una voz masculina, fría, le dijo. Sabemos lo que hiciste con los documentos de Julián. No creas que esto terminó. Tu hijo salió del quirófano, pero tú aún no has salido del peligro. Cuando un hijo entra al quirófano, todo lo demás deja de importar. Hasta que el pasado vuelve y llama por teléfono. Camila no había dormido bien en semanas, pero aquella mañana,
Por primera vez en mucho tiempo, no se levantó con el cuerpo en tensión ni el pecho oprimido. Leo respiraba con normalidad. Su piel tenía color. Sus ojos volvían a tener esa chispa que la enfermedad le había robado. El trasplante había funcionado. El donante resistió. Y el niño respondió como si su pequeño cuerpo hubiera estado esperando esa oportunidad con la misma desesperación con la que ella la había buscado. La recuperación sería larga. Requiere cuidados extremos, medicación rigurosa, aislamiento parcial y un seguimiento clínico durante meses. Pero lo que más necesitaban en ese momento era algo que no se conseguía en farmacias: paz. Y un hogar. Camila recibió una llamada de la Fundación Vida Plena 2 días después de que Leo saliera de cuidados intensivos. Una de las trabajadoras sociales había leído su historia en redes, había seguido cada actualización y, conmovida, impulsó una campaña interna para ayudarla. El resultado fue una casa pequeña, pero limpia, segura y cerca del hospital. Un lugar digno. Un comienzo. El día que firmó los papeles de la sesión, Camila lloró en silencio. Llevaba tanto tiempo resistiendo que se había olvidado lo que era recibir sin sospechar, sin defenderse, sin preguntarse qué había detrás. Damián estuvo con ella durante todo el proceso. Le cargó las cajas. Le arregló el grifo de la cocina. Le colgó una cortina en la habitación de Leo. Y al final del día, sentado en una silla rota, le ofreció una taza de té. «Te dije que los cuentos curan», le dijo con media sonrisa. «Tú no me contaste un cuento», respondió ella. «Me ayudaste a sobrevivir a una pesadilla». Damián se quedó en silencio. La miró por unos segundos. Luego desvió la mirada. «¿Sabes qué es lo más difícil de salir del infierno?», preguntó él. «¿Qué?». «Creer que mereces quedarte en el cielo». Camila bajó la vista. Se sintió desnuda ante esa frase. Vulnerable. Como si todo su dolor estuviera a la vista. «No sé si esto es el cielo», dijo ella. «Pero al menos no es la oscuridad». En el hospital materno, Valeria paría sola. Sin acompañantes. Sin flores. Sin pañales comprados. Solo un bolso prestado y una enfermera que hacía su mejor esfuerzo por tratarla con respeto. La bebé nació en silencio. Pequeña, frágil, pero con una mirada profunda. Como si supiera que venía a un mundo que no la esperaba. Valeria no la tocó en el primer instante. Ni siquiera preguntó cuánto pesaba. Solo miró al techo. Su cuerpo temblaba. La cabeza le daba vueltas. Y por primera vez, sintió un vacío que no se parecía a la culpa ni a la vergüenza. Era algo nuevo. Un dolor distinto. Algo parecido al arrepentimiento. En las horas siguientes, las asistentes sociales se acercaron. Le hablaron con voz suave. Le explicaron las opciones. El proceso de adopción. Los tiempos legales. Las garantías del sistema. Le ofrecieron ayuda psicológica. Le dijeron que nadie la juzgaría. Valeria solo preguntó una cosa. ¿Ella va a tener lo que yo no tuve? La trabajadora asintió. Sí. Una familia. Un hogar. Un futuro. Durante la noche, una enfermera entró al cuarto con una sorpresa. «Alguien quiere verla», dijo. Camila entró con paso lento. Llevaba flores. Panecillos. Y una manta tejida a mano. «No esperaba verte», dijo Valeria sin levantar la cabeza. «Tampoco yo esperaba volver a mirar a la mujer que me destruyó y sentir algo parecido a compasión». «¿A qué viniste? ¿A regodearte?». Camila negó con la cabeza. Se acercó a la cuna. La bebé dormía. Era hermosa. Tenía la nariz de Valeria y los labios de nadie. Porque esos labios eran nuevos. Puros. «Leo está mejor», dijo Camila. «El trasplante funcionó». Valeria tragó saliva. No dijo nada. «Sé que no tienes a dónde ir. Que no puedes quedarte en este hospital mucho tiempo. Sé que estás sola. Sé que pensaste en darla en adopción. Y que quizá es lo mejor. Entonces vengo a ofrecerte algo impensado. Ven a vivir con nosotros. No como hermanas. Como dos mujeres que intentan aprender a sanar.
Valeria la miró como si no entendiera. ¿Tú estás loca? Tal vez. Pero aprendí que el rencor es una cárcel. Y no pienso vivir más encerrada en eso. ¿Y Leo? Ya preguntó por ti. No le mentí. Le dije que su tía se equivocó. Pero que quiere cambiar. Valeria rompió en llanto. No de culpa. De alivio. Como si una venda le cayera de los ojos. ¿De verdad harías eso por mí? No. Lo hago por ella, dijo señalando a la bebé. Porque ella no tiene la culpa. Y tú, tampoco mereces repetir el infierno. Valeria asintió. Lenta. Como si aún no pudiera creérselo. Julián, desde la prisión preventiva, consiguió un teléfono a través de uno de los internos. Escribió una carta a Valeria. Se la hizo llegar por un conocido. En ella decía que la amaba, que la niña era su única conexión con la vida, que él podía cambiar, que solo necesitaba verla, abrazarla, que no la olvidara. Valeria leyó la carta en el comedor de la nueva casa. Camila la observaba desde la cocina. Leo dormía en su nueva cama, rodeado de libros, dibujos y peluches. La bebé dormía en un Moisés, tejida con hilos prestados y esperanzas nuevas. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Camila. Valeria tomó la carta. Se levantó. Caminó hasta el patio. Sacó un encendedor. Encendió la esquina del papel. Y lo lanzó a una lata oxidada. No quiero que esa sombra entre a esta casa, dijo ella. Aquí se empieza de cero. Y con cero, me refiero también a él. Camila asintió. No dijo nada. No lo necesitaba. En los días siguientes, la casa se llenó de sonidos nuevos. El llanto de la bebé. La risa de Leo. Los pasos de Valeria en la madrugada. La voz de Camila leyendo cuentos. Damián pasaba por las tardes. Jugaba con Leo. Cargaba a la niña. Pintaba con ellos. Una tarde, mientras colgaban ropa al sol, Camila le preguntó: ¿No te parece extraño que ahora seamos una especie de familia? Damián la miró con suavidad. Las familias más verdaderas nacen del caos. De las ruinas. De los incendios. ¿Y tú? ¿Dónde encajas? No lo sé. Pero por primera vez en años, me gustaría encajar en algún sitio. Camila lo miró con ternura. Había algo en su voz que escondía un dolor que aún no contaba. ¿Tú tienes hijos?, preguntó. Damián dudó. Tenía una hija. Murió en un accidente. Tenía 8 años. Desde entonces, no dejo que nadie me diga papá. Y ahora estás aquí, enseñándole a mi hijo a leer y a mi sobrina a reír. Porque tal vez, estoy aprendiendo a ser alguien distinto. Esa noche, Camila preparó arroz con leche. La receta de su abuela. Valeria ayudó a lavar los platos. Damián leyó un cuento. Leo se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Camila. La bebé en brazos de Valeria. Era una escena que nadie habría imaginado semanas atrás. Pero ahí estaba. Real. Completa. Viva. Mientras Camila recogía la mesa, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Tienes una deuda pendiente. No te relajes. El pasado siempre vuelve. Y tú no tienes idea de lo que está por venir. Romper con el pasado duele, pero a veces, es el primer paso hacia la paz. Y justo cuando crees haberlo logrado, el pasado toca la puerta. La casa estaba en silencio. No un silencio de paz, sino ese tipo de silencio denso, como si el aire supiera que algo estaba a punto de romperse. Camila caminó por el pasillo con una taza en la mano, buscando algo de claridad entre la rutina de la madrugada. Entró al cuarto de doña Teresa para revisar si seguía dormida. La luz de la luna atravesaba las cortinas y caía directamente sobre el rostro de su madre. Estaba inmóvil, con la boca entreabierta, los ojos cerrados, el pecho quieto. Camila se acercó despacio. Le tocó la mano. Estaba fría. No gritó. No se desplomó. Se sentó al borde de la cama y se quedó allí, observando el rostro sereno de esa mujer que había sido todo y nada para ella.
Doña Teresa había muerto. Sin aviso. Sin palabras finales. Pero con el cuerpo todavía tibio de los años en los que, por silencio, había sido cómplice de tanto. Valeria llegó minutos después, con la bebé en brazos. Al ver el cuerpo de su madre, soltó un suspiro largo, ahogado, casi animal. Lloró de inmediato. Pero no era solo por la muerte, era por todo lo que no se dijeron, por las veces que buscó un abrazo y solo recibió críticas, por ese amor extraño que había existido entre culpa y costumbre. ¿Dijo algo?, preguntó Valeria con los ojos enrojecidos. Camila tardó en responder. No. Solo estaba dormida. Mentía. Doña Teresa no había dicho nada, pero sí había dejado algo. Una carta. En la mesita de noche, dentro de un sobre de papel viejo. En la portada, su nombre escrito con la letra temblorosa de los últimos días. Camila la tomó y se la guardó en el bolsillo sin que nadie la viera. El velorio fue rápido. Pocas personas. Un par de vecinos, algunos conocidos de la iglesia. Nada de homenajes, nada de discursos. Solo una caja de madera, flores pálidas y el aire denso de las despedidas que llegan cuando ya no se espera nada. Esa noche, ya sola en la cocina, Camila leyó la carta. El papel temblaba entre sus manos, como si la tinta misma supiera que lo que estaba a punto de revelarse dolería más que cualquier grito. Camila, si estás leyendo esto, ya no estoy. Y no sé si tengo derecho a escribirte después de todo. Pero quiero pedirte algo que no es perdón, porque sé que no me lo he ganado. Quiero que sepas que te vi. Te vi cuando Julián te insultaba. Te vi cuando te empujaba. Cuando te callaba. Cuando te humillaba. Y me callé. Porque no sabía cómo ser madre. Porque a mí también me enseñaron que una mujer debía aguantar. Que el hombre tenía derecho a imponer. Porque creía que el silencio era lo correcto. Pero hoy, desde esta cama, pienso en todo lo que no hice y solo me queda el remordimiento. No fuiste débil, hija. Fuiste una sobreviviente. Y me duele no habértelo dicho a tiempo. Camila cerró los ojos. Apretó la carta contra el pecho. No lloró. Llorar era una forma de soltar y ella aún no estaba lista para soltar todo lo que llevaba guardado. Durante años había vivido pensando que exageraba, que lo que vivía con Julián no era abuso, que era parte de la vida, de ser mujer, de estar casada. Pero ahora lo entendía, había sido violencia. Y la había enfrentado sola. La madrugada se hizo eterna. Al amanecer, Camila se sentó frente al ordenador. Buscó el número de un canal local. Envió un correo. Contó su historia. En partes. Con hechos. Sin adornos. Días después, una reportera joven la visitó. Grabaron la entrevista en la sala. Camila habló con voz firme. Con el mismo tono con el que le hablaba a Leo cuando quería que entendiera algo importante. Contó cómo Julián empezó con comentarios crueles, luego con desprecios, con empujones. Contó cómo dejó de tener control sobre su cuerpo. Cómo sintió que era una sombra. Y cómo aprendió a callar, porque eso parecía ser lo que se esperaba de una esposa decente. ¿Y por qué decides hablar ahora?, le preguntó la periodista. Porque ya no tengo miedo. Porque si mi historia puede evitar que otra mujer calle, entonces vale la pena. La entrevista se emitió en la televisión local, al poco tiempo, se compartió en redes. Se volvió viral. Cientos de mujeres le escribieron. Le contaron sus historias. Algunas habían sobrevivido. Otras aún vivían bajo el mismo techo que sus agresores. Camila las leía todas. Respondía con el corazón en la mano. Damián la vio en la televisión. Apagó el volumen. Lloró en silencio. Sabía que estaba enamorado. Pero también sabía que el tiempo jugaba en su contra. Esa tarde, fue a verla. Le llevó una caja de galletas y una flor envuelta en papel de periódico. Camila lo recibió con una sonrisa distinta. Más suave. Más sincera. Hoy me di cuenta de que no estoy rota, le dijo mientras servía té. Estoy viva. Y siempre lo estuviste. Solo que ahora te lo crees. ¿Tú cómo sigues? Damián dudó. Desvió la mirada. La sonrisa se desdibujó por un segundo. Bien.
aunque a veces hay días más lentos. Las manos no responden igual. ¿Has ido al médico? Él asintió. Sí. Pero ya sabes lo que tengo. No. No sé. Él cambió de tema. Habló de Leo, de Valeria, de la bebé. Camila no insistió. Pero lo observó. Y volvió a ver ese leve arrastre en su pierna izquierda. Esa manera extraña de sostener la taza. El temblor involuntario en los dedos. Al día siguiente, mientras limpiaba la sala, encontró un sobre en el bolsillo de una chaqueta que Damián había olvidado. Estaba abierto. El nombre del hospital impreso en la parte superior. Y en letras claras, el diagnóstico, atrofia muscular progresiva. Camila lo leyó. Sentada. En silencio. No era médica, pero sabía lo que significaba. Era una enfermedad degenerativa. Inevitable. Irreversible. Dolorosa. Su cuerpo se iría apagando, poco a poco. Los músculos dejarían de obedecerle. Primero las manos. Luego las piernas. Luego todo. Cuando Damián volvió por la chaqueta, ella lo estaba esperando en el jardín. Sentada con el sobre en la mano. Él lo vio y no dijo nada. Se quedó de pie, sin moverse. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 2 años. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú no necesitas más sufrimiento. Porque tu historia ya es suficiente. No. Porque tienes miedo. Miedo de que te quiera por lástima. Pero no lo entiendes, Damián, tú me enseñaste que puedo volver a confiar. Que puedo volver a sentir. Y ahora que lo sabes, ¿vas a quedarte? Voy a quedarme hasta el último suspiro. El tuyo o el mío. Se abrazaron. No como pareja que inicia, sino como 2 sobrevivientes que reconocen en el otro el valor de no rendirse. Fue un abrazo lleno de verdades. Y también, lleno de despedidas silenciosas. Los días continuaron. Leo empezó a caminar con más energía. Valeria encontró un empleo como asistente en una biblioteca municipal. La bebé comenzó a sonreír. La casa tenía olores nuevos. Pan recién horneado. Flores frescas. Vida. Pero una tarde, mientras Camila colgaba la ropa, el cartero dejó un sobre sin remitente. Lo abrió sin cuidado, pensando que sería otra carta de alguna organización de apoyo. Era una fotografía. Leo. En el parque. Jugando en el columpio. Solo. Al reverso, escrito con tinta roja. Ya te quitamos una vida. No nos obligues a quitarte otra. El corazón de Camila se detuvo por un segundo. Miró alrededor. Nadie. El parque estaba vacío. Corrió hacia adentro. Abrazó a Leo con fuerza. El pasado, que ella creía enterrado, volvía a tocar la puerta. Camila marca el número de Damián con manos temblorosas. Cuando él contesta, su voz suena distinta. Forzada. Dañada. Apenas puede hablar. Damián. ¿Estás bien? Silencio. Luego, una voz desconocida al otro lado de la línea. Y él no va a poder ayudarte esta vez. Pero tú aún puedes detener esto. El amor verdadero también sabe despedirse antes de romper. Pero cuando la amenaza regresa disfrazada de sombra, ¿cuántas veces puede un corazón resistir sin volverse piedra? Camila cerró la puerta con el teléfono aún temblando entre las manos. La voz al otro lado seguía resonando en su cabeza. No era Julián. No era Santiago. Era otra persona. Pero alguien que sabía. Alguien que había estado demasiado cerca. Ese mensaje no era una advertencia vacía. Era una amenaza con nombre y rostro oculto. Y la fotografía de Leo, solo en el parque, era una daga directa al corazón. Respiró profundo, tomó las llaves y caminó hacia el cuarto. Leo dormía. Valeria, que escuchó el golpe seco de la puerta, se acercó con la bebé en brazos. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz baja. Camila le enseñó la foto. Valeria palideció. Se llevó la mano a la boca. Durante unos segundos, ninguna habló. ¿Y crees que fue Julián? No.
Él no tiene acceso a un teléfono en prisión. No tan rápido. Además, su juicio ya está cerrado. No le queda poder. ¿Entonces quién? Camila no respondió. Pero en su interior, una idea comenzó a dibujarse con la nitidez de lo inevitable. Santiago. El hombre que tanto había tratado de mantenerse en la sombra. Que había pagado para que se callaran. Que la había amenazado una vez. Y que, en silencio, seguía siendo un riesgo. A la mañana siguiente, Damián no apareció. Camila llamó. Nada. Mandó mensajes. Silencio. Fue a su casa. No estaba. Tocó la puerta de los vecinos. Tampoco lo habían visto. Volvió a casa con un nudo en el pecho. A la hora del almuerzo, su teléfono sonó. Era un número oculto. Si quieres volver a ver a Damián, cierra la boca. Deja de hablar. Retira la denuncia contra Santiago. Y desaparece del radar. O los próximos serán tu hijo y tu hermana. Colgó antes de que Camila pudiera responder. Fue directo a la policía. Mostró los mensajes. Explicó lo que sospechaba. Pero la burocracia no se mueve al ritmo del miedo. Abrieron una investigación, pero sin pruebas, sin ubicación, sin evidencia clara, no podían hacer nada inmediato. Volvió a casa. Encerró a Leo y a Valeria. Bajó las cortinas. Apagó las luces. Apretó contra el pecho el peluche de Leo, ese oso con la bufanda roja que Damián había traído. Llamó a un amigo abogado. Le explicó todo. Él le dijo una frase que la marcó. El sistema protege más a los que saben esconderse que a los que se atreven a hablar. Pasaron 2 días. Y luego una llamada desde el hospital. Tenemos aquí a Damián. Lo trajeron anoche. Deshidratado. Golpes en el abdomen. No quiere hablar. Solo pidió que te llamáramos a ti. Camila corrió al hospital. Entró en la sala donde él estaba. Su cuerpo estaba marcado por moretones. El rostro hinchado. Un brazo entablillado. Pero aún así, en cuanto la vio, sonrió. Dijeron que no vendrías. Nunca creí que pudieras desaparecer así, dijo ella, sentándose a su lado. Pensé que si me iba, tú estarías a salvo. Pero no funciona así, ¿verdad? Camila le acarició la mano. La sentía más delgada, más débil. El temblor era más evidente. Pero él seguía siendo él. ¿Quién fue? No puedo decírtelo. Si lo hago, te arriesgo aún más. Ya estamos dentro, Damián. Ya no hay forma de salir ilesos. Pero quiero que me digas la verdad. Toda. Damián respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La enfermedad ha avanzado. Más rápido de lo que esperaban. Me quedan meses. Quizá menos. Los músculos respiratorios están empezando a fallar. Voy a perder la voz. Después, el resto. Camila bajó la mirada. Luchó por no llorar. Pero las lágrimas salieron, tercas. Incontrolables. ¿Ni me ibas a dejar sin decirlo? No quería que cargaras con otra despedida. Ya tuviste demasiadas. Quería que me recordaras caminando, sonriendo, leyendo cuentos. No como un cuerpo más que cuidar. Tú no eres una carga. Tú eres mi elección. Esa noche, Camila se sentó junto a la cama de Damián. Le leyó en voz baja. Él apenas podía mantenerse despierto. Pero la escuchaba. Y cada palabra era una promesa sin firmar. Valeria cuidaba a los niños en casa. Leo estaba más fuerte. Empezaba a ir a la escuela algunas horas por semana. Tenía amigos. Pintaba. Cantaba. La bebé ya daba sus primeros pasos. Valeria había comenzado el curso de técnico en enfermería. Cada día llegaba con un cuaderno lleno de apuntes y ojeras de tanto estudiar. Camila transformó el dolor en rutina. Vivía por Leo. Por Valeria. Por Damián. Y también por ella. Por esa versión que había quedado enterrada durante años, pero que ahora emergía con fuerza. Semanas después, el juicio contra Santiago finalmente avanzó.
Gracias a la presión mediática, al testimonio anónimo que alguien filtró desde la empresa, y a una grabación que, según rumores, había sido obtenida por alguien cercano a él, la fiscalía reunió pruebas suficientes. Camila no fue la única en declarar. Otras mujeres hablaron. Una ex empleada. Una exnovia. Todas con historias parecidas. Abuso de poder. Silencio comprado. Amenazas sutiles. Santiago fue condenado a 8 años. Su rostro salió en los noticieros. Su empresa fue vendida. Su esposa lo abandonó. Camila no celebró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. No era venganza. Era justicia. Y no sanaba el pasado, pero abría una puerta para el futuro. Damián empeoró. Perdió la movilidad en las piernas. Luego en los brazos. Ya no podía sujetar un vaso. Pero su voz, aunque débil, aún conservaba esa calidez que lo había definido desde el principio. Camila lo cuidaba sin llorar. Lo bañaba. Le daba de comer. Le contaba cómo estaba Leo, que aprendía Valeria, que hacía la bebé. Él sonreía. Siempre sonreía. Incluso cuando ya no podía moverse. Incluso cuando solo le quedaban los ojos. Un día, Damián le pidió salir. Al parque. Solo una vez más. Ella lo llevó en la silla de ruedas. Leo caminaba a su lado, con una cometa que había construido con papel reciclado. Valeria llevaba a la bebé dormida en el pecho. Se sentaron en una colina baja. Desde allí se veía todo el pueblo. Las casas, las escuelas, el hospital. Los árboles moviéndose con el viento. El cielo pintado de fuego y nubes. ¿Sabes qué pienso?, susurró Damián, con la voz más suave que nunca. Dime. Que nadie sobrevive solo. Que todos necesitamos que alguien nos abrace justo cuando creemos que no lo merecemos. Camila le tomó la mano. Le besó la frente. ¿Te arrepientes de haberte quedado? Me arrepiento de no haber llegado antes. Se hizo el silencio. Los niños reían. El viento soplaba con suavidad. El sol descendía. Camila miró a su familia. A su hijo, que alguna vez estuvo al borde de la muerte. A su hermana, que renació entre las ruinas. A la hija de ambas, que caminaba por primera vez. A Damián, que le enseñó que se podía amar sin garantía de permanencia. Y pensó en todo lo que había vivido. Las traiciones. Los golpes. El abandono. Pero también en las puertas abiertas. Las segundas oportunidades. La luz. Me traicionaron en mi cumpleaños, murmuró. Me arrebataron lo que creí que era mío. Pero aprendí que las cenizas también pueden florecer. Que el dolor no es el final. Y que, incluso después del infierno, podemos construir un hogar. El sol bajó un poco más. Camila cerró los ojos. Sonrió. Y dijo, casi en susurro. Gracias, vida. Por no matarme, cuando solo querías enseñarme a renacer. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.